Un saludo cordial para todos los padres de familia y alumnos que están viendo este video. El día de hoy te doy la bienvenida a la clase de series de razones geométricas equivalentes para el curso de aritmética. Entonces, antes de comenzar, ya sabes muy bien, deshazte de todo lo que te esté distrayendo y vamos a prestar atención a la clase el día de hoy. Recuerda que voy a explicar la parte teórica y luego voy a resolver problemas, ¿correcto? Entonces, comenzando. Yo tengo precisamente aquí estas series de razones geométricas. Entonces, yo tengo aquí en este caso A sobre B, C sobre D, E sobre F y esto es igual a un K. ¿Y qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que aquí vas a encontrar divisiones, por ejemplo, en este caso esta división va a ser igual a esta siguiente división y esto a su vez va a ser igual a esta división y esto a su vez va a tener una misma respuesta, o sea, quiere decir que todas estas divisiones siempre va a tener un mismo resultado. Profesor, ejemplo, ahorita te doy un ejemplo, está bien con números. Entonces, para ello, para que me puedas entender, vamos a hacer divisiones sucesivas, equivalentes, para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Por ejemplo, aquí te vamos a colocar, se me ocurre, sería 20 entre 10. Todos sabemos que 20 entre 10 es igual a 2, ¿correcto? Luego tenemos por aquí, se me ocurre el número 16 entre 8. Todos sabemos que 16 entre 8 sigue siendo 2. Entonces, si dividimos esto, va a ser igual a la misma división que tenemos aquí, ¿correcto? Y esto también a su vez le coloco, para ver, se me ocurre el número 6 entre 3. Y sabemos que esa división también sale 2. Entonces, en este caso sale 2 y sale 2. Por ende, aquí voy a colocar ese resultado, que sale 2. Entonces, si nos fijamos aquí, esto sería como el A, esto sería como el B, esto sería como el C, el D, el E y el F, ¿cierto? Y esta división sale 2, sale 2, sale 2. Por eso se conoce como series de razones geométricas equivalentes. Entonces, si estás viendo este video, se supone que has visto la clase anterior de aritmética donde explico precisamente qué son razones geométricas y razones aritméticas. En este caso vamos a ver la parte de geométrica que son divisiones. ¿Correcto? Entonces vemos 20 sobre 10, 16 sobre 8 y 6 sobre 3 que da igual a 2. Entonces, este que está aquí, como un K que le he puesto, va a ser igual a esto. ¿Y qué cosa es, profesor? Se le conoce como constante. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es una constante? Una constante es el mismo número que se repite. Y si tú te das cuenta, aquí va a haber una infinidad de números que si yo los divido, me va a seguir dando 2. Por ejemplo, pongo 100 entre 50, me va a seguir dando 2. Pongo 88, o pongo aquí en este caso 80 entre 40, me va a seguir siendo dando 2. Entonces aquí tengo una lista larga de muchas divisiones que me van a seguir dando el número 2. Entonces, por ende, ya no es necesario colocarlo, me basta con estas tres. Está bien, para en cierta manera mostrarte de qué estoy hablando. Entonces aquí vas a tener muchas divisiones que esa división te va a dar siempre un mismo resultado y ese resultado se le conoce como constante. Está bien, aquí lo coloco también para que lo tengas presente. Entonces tenemos constante, constante. Y estos son serie de razones geométricas equivalentes. Por eso así es su título. Ahora, teniendo estas razones se me van a cumplir ciertas propiedades. ¿Correcto? Entonces la primera propiedad es la que tenemos aquí. ¿Está bien? Y lo voy a demostrar aquí. Entonces para ello, utilizando estos ejemplos con estos numeritos, voy a utilizar la primera que me dice. ¿Qué es lo que me dice? Hay que recordar antes de hacer esto, voy a poner un ojo por aquí arriba, está bien, ojo, que cuando tú tienes una fracción de esta manera, los de arriba se conoce como numerador, está bien, numerador, y los de abajo se conoce como denominador, está bien, denominador. Entonces esto lo enmarco aquí para que lo tengas presente porque a partir de ahora en adelante voy a utilizar estos términos y ya me debes de entender. Entonces, en este caso los de arriba numerador y abajo denominador. Entonces, en esta propiedad, ¿qué es lo que hace? A más C. A y C se están sumando. ¿Qué cosa es A y C? Son numeradores porque está arriba.
lo estoy dividiendo en la suma de abajo. O sea, lo que está haciendo es agarrando estas dos razones geométricas y lo que está haciendo es sumarlos de arriba y dividirlo entre la suma de abajo. ¿Y qué me dice que a qué equivale eso? Me dice que equivale a K, o sea, al mismo K. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo agarro A más C, en este caso sería 20 más 16, sobre, en este caso, dividido entre la suma de abajo, que sería B más D. En este caso sería 10 más 8. Dice que esto sigue siendo el mismo K. ¿Está bien? En este caso, ¿quién es el K? Para aquí sería 2. Entonces hay que demostrar, pues. Saldrá 2. Sumemos. 20 más 16 sería 36. Y 10 más 8 sería 18. Y si tú divides 36 entre 18, te sale el número 2. Entonces, quiere decir que aquí lo hemos comprobado. Y profesor, pero aquí hay varias razones geométricas, pero aquí solamente ha sumado 2. ¿Solamente vale para 2? No, puede valer para más. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, de esto vamos a derivar y vamos a colocar A más C, así como esto, pero ahora vamos a sumar A más C y más E. Está bien, los de arriba. Como en este caso, arriba sumé los 3, por ende, abajo también los voy a sumar, que en este caso sería B más D más F. Entonces, de esta propiedad estoy derivando a la que está aquí. ¿Y qué me dice? Que esto también va a ser igual a K. Entonces, por si acaso, le encierro aquí, que esto proviene de la propiedad 1. Y vamos a probar con estos ejemplos que está aquí. Entonces, en vez de sumar solamente estos dos, ahora voy a sumar todo. ¿Correcto? Entonces sería 20 más 16 y más 6. Estoy sumando lo de arriba, dividido entre la suma de abajo, que sería 10 más 8 y más 3. Y supuestamente, según la propiedad, me tiene que seguir dando el número 2. Entonces vamos a comprobar. 20 más 16 sería 36, más 6 sería 42. Dividido entre 10 más 8 sería 18, 19, 20 y 21. Abajo sería 21. Y si tú te pones a dividir 42 entre 21, te sale el número 2. ¿Correcto? Entonces, lo que acabo de hacer es demostrar precisamente esta primera propiedad, que se puede hacer con estas dos fracciones, se puede hacer con 3 fracciones, o puede ser con 4, con 5, con 6, con 7, con infinitas fracciones. Y cuando sumas arriba, dividido entre la suma de abajo, siempre te va a salir la misma constante. En este caso, para este caso, la constante es 2 y siempre va a salir 2. ¿Correcto? Entonces, con esto te acabo de mostrar la primera propiedad. Entonces, ahora pasamos a la segunda propiedad. Está bien, lo vamos a marcar ahí. Y sería la segunda propiedad. En este caso, ¿qué me dice la segunda propiedad? Ahora, en vez con suma, vamos a utilizar la resta. Entonces, para ello voy a utilizar estas dos primeras fracciones. Está bien, A sobre B es igual a C sobre D. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de sumarlo, ahora lo resta. Entonces, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Vamos a utilizar así lo mismo que está acá, 20 y 16. Pero en vez de poner suma, como aquí, vamos a poner la resta. Sería menos. Dividido entre la resta de abajo. Está bien, en este caso sería 10 menos 8. Correcto, y esto supuestamente me tiene que dar el número 2. ¿Está bien? Porque es lo que me dice la propiedad, que me da igual a K. En este caso el K es 2. Entonces, si restamos 20 menos 16, esto sería igual a 4. Dividido entre 10 menos 8 sería 2. Y si dividimos, te sale 2. Entonces, lo que acabamos de hacer es demostrar esta segunda propiedad. Pasamos a la tercera propiedad. Recuerda que aquí era la segunda propiedad, aquí lo coloco. Pasamos a la tercera propiedad. En este caso sería así. Ahora vamos a trabajar A más B dividido entre A menos B. O sea, ahora ya no vamos a trabajar la suma de esto ni la resta de estos dos, sino va a ser de arriba a abajo. Está bien, utilizamos la misma fracción y lo que voy a hacer aquí es sumarlo y dividirlo entre su resta. Lo sumo y lo divido entre su resta. En este caso aquí sería lo sumo. Sería 20 más 10. O sea, 20 más 10. Y abajo sería 20 menos 10. Esto es igual ahora al siguiente. C más D. Está bien, C más D y C menos D. Entonces arriba sería, en este caso, ¿quién sería el C? Sería 16 más 8 dividido entre 16 menos 8. ¿Está bien? Entonces recuerda que aquí está A, B, C y D. ¿Correcto? Tomando esta forma que está aquí.
Entonces dice que esta división es igual a esta división. Vamos a comprobar. 20 más 10 sería 30. Dividir entre 20 menos 10 sería 10. Es igual a 16 más 8 sería 24. Y aquí sería 16 menos 8 sería 8. Entonces la división de esto, 30 entre 10 sale 3. Y aquí 24 entre 8 también sale 3. Entonces queda demostrado también esta propiedad. ¿Correcto? Te estoy demostrando la propiedad con estos ejemplos que son numeritos. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo me dice de esta forma. Recuerda que aquí está la forma A, B, C, D. Entonces A, arriba colocamos, en este caso, ¿quién sería A? Sería 20. Recuerda que este es el ejemplo 4. Aquí lo colocamos 4. El 4 me dice que arriba tengo que colocar el número, que sería 20. Ahí está. Dividido entre la resta de A menos B. A menos B, aquí está, la resta de esos dos. Sería 20 menos 10. 20 menos 10. Esto va a ser igualito aquí. C, que está arriba, en este caso sería 16. Dividido entre C menos D. La resta de estos dos, que sería 16 menos 8. 16 menos 8. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es aquí. 20, y abajo sería 20 menos 10, sería 10. 16, la resta sería 8. La división aquí sería 2. Y la división aquí también, 16 entre 8 sería 2. Y te das cuenta que también se demuestra. Y de la misma forma aquí también se va a demostrar. De todas maneras aquí sería A más B sobre B. Vamos a demostrarlo, ¿ok? Eso sería la quinta. Vamos a colocar aquí A más B. A más B sería 20 más 10. Entonces eso hay que colocar. 20 más 10. Dividido entre B. ¿Quién es B? En este caso es el de abajo, sería 10. ¿Correcto? Dividido entre 10. Esto va a ser igual a la suma de C más D. C más D sería 16 más 8. 16 más 8 dividido entre D. ¿Está bien? Entre D, que sería 8. Entonces dice que esto debe ser igual. Sumamos 20 más 10 sería 30. Entre 10. Acá sería 16 más 8 sería 24. Y acá sería 8. La división 3 y la división 3. Y se demuestra. ¿Está bien? Entonces, queda demostrado precisamente las propiedades principales que vamos a utilizar. ¿Correcto? Entonces, ahora voy a explicar propiedades adicionales que en cierta manera también son importantes para poder ya empezar con la resolución de problemas. Entonces, esta teoría que te acabo de explicar es importante. Es importante que tengas en cuenta estas propiedades que te acabo de explicar. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a proceder a explicarte las propiedades adicionales para que tengas en cuenta al momento de la resolución de los problemas. Entonces, continuamos. Vamos a dibujar nuevamente esto de guía. Está bien, voy a dibujar nuevamente esto aquí. Tenemos A sobre B es igual a C sobre D es igual a E sobre F. Y esto es igual a K, ¿correcto? Aquí voy a dibujar la separación para que sepan que esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí, para yo poder, por ejemplo, aquí la propiedad me dice, para yo poder calcular A, necesariamente A va a ser igual a la multiplicación del que está abajo, en este caso sería B, multiplicado por ¿quién? Por el K. Entonces, A va a ser el resultado de B por K. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero calcular C, C sería el número que está abajo, que en este caso sería D, multiplicado por el K. ¿Ok? Y de la misma forma, si yo quiero calcular la letra E, este sería igual al número que está abajo, que sería F, multiplicado por el K. Entonces, esta propiedad adicional es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí te va a permitir precisamente encontrar los valores de cada uno. Entonces, poniendo estos valores nuevamente, 20 sobre 10. A ver, lo colocamos acá, 20 sobre 10. Tenemos 16 entre 8. Y el otro ejemplito era 6 entre 3, ¿cierto? Entonces, 6 entre 3. Y acá tienes la constante que vale 2. ¿Correcto? Entonces,
aplicando esto. Sería, si quiero calcular lo que está arriba, que en este caso sería 20, 20 que sería igual a lo que está abajo multiplicado por el k, ¿cierto? Sería 10 por 2. Y te das cuenta que 10 por 2 es 20, entonces cumple lo que te estoy diciendo. Si quiero calcular 16, 16 sería lo que está abajo, sería 8 multiplicado por el mismo k, que sería 2, ¿está bien? Y te das cuenta que sí cumple. Y si quiero calcular el siguiente número, que en este caso sería 6, sería lo que está abajo multiplicado por el k, 3 por 2, ¿está bien? Entonces te acabo de mostrar que esta propiedad cumple, ¿está bien? Entonces es importante lo que te acabo de explicar. Después, una propiedad también importante es que si yo tengo esta división, así como calculé aquí a es igual a b por k también, y como en esta propiedad lo que hice fue sumar, resta, todo eso, hay una propiedad interesante que debes tener en cuenta. ¿Y cuál es, profesor? Es precisamente cuando tú tengas estas series de razones geométricas y tengas de esta forma, por ejemplo, a, pero en vez de sumar ahora es a por c y multiplicado por e. ¿Está bien? En primer lugar vamos a hacer con 2. A por c, entonces multiplico a por c y sería dividido entre b por d. Recuerda que debe ser a la misma altura. B por D. Eso va a ser igual al K, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque así te dice la propiedad y te lo voy a demostrar. ¿Está bien? Entonces, utilizando el ejemplo de aquí, A va a ser 20 y C va a ser 16. Entonces multiplicamos 20 por 16 dividido entre B por D, que sería 10 por 8. 10 por 8. Y dice que esto debe ser igual al k elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el k? Debe ser 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a demostrar. Si al momento de simplificar, por ejemplo, en este caso puedo sacar octava 1, octava 2. Se va un 0, se va un 0. Está bien, aquí me queda, al irse el 0 me queda 1, aquí queda 1. Y aquí al irse el 0 queda 2. Y 2 por 2 sería 4. Y 2 al cuadrado también sale 4. Entonces acabo de demostrarte que sí funciona. Y profe, ¿solamente va a ser así al cuadrado? ¿Siempre va a ser al cuadrado cuando se multiplica? No. Te voy a dar otro ejemplo. Imaginemos que ahora multiplicamos los 3. Multiplicamos aquí, ya no sería A por C, sino sería A por C por E. Entonces simplemente multiplico aquí A por C y por E. ¿Está bien? A, C y E. Y eso va a ser dividido entre B por D por F. Y eso va a ser igual a K, pero ahora va a ser elevado al cubo. Y ya te diste cuenta. Es elevado al cuadrado cuando se multiplica dos fracciones, A por C. Al cubo cuando es 3. A la cuarta sí va a ser 4. A la quinta sí son 5. ¿Está bien? Entonces en este caso, como estoy multiplicando 3 fracciones, ¿está bien? O involucrando a 3 fracciones, por ende va a ser elevado al cubo. ¿Está bien? Entonces ese es precisamente el truquito para que puedas identificar, ¿correcto? Entonces aquí lo voy a encerrar y vamos a colocar aquí el ejemplito usando esto. ¿Está bien? Vamos a multiplicar A por C por E. Multiplicamos estos 3, que sería aquí 20 por 16 por 6, dividido entre 10 por 8 y por 3. Y eso dice la propiedad que debe ser igual al K, que en este caso sería 2 elevado al cubo. Vamos a demostrar esta igualdad. Entonces aquí vemos que se va el 8, octava 1, octava 2. Se va el 0, me quedaría aquí 1 y me quedaría 2. Aquí va tercia 1 y tercia 2. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y abajo sería 1 por 1 por 1. Sería siendo 8, ¿está bien? Porque dividido entre 1 sigue siendo 8. Y aquí sería 2 al cubo, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y te das cuenta que cumple. Entonces, esta propiedad que te acabo de explicar, ya sea con 2, con 3, con 4, con 5, dependiendo, va a cumplir aquí. Si es con 2, k al cuadrado. Si es con 3, k al cubo. Si es con 4, 4 k al cubo, k a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, de esa forma te acabo de mostrar precisamente cómo se cumple estas propiedades. ¿Está bien? Entonces, explicado ya la teoría, ¿saben? Tanto aquí en la primera parte como en esta segunda parte, vamos a proceder a resolver los problemas. Así que atento, por favor, ten en mano tu cuaderno
y tu lápiz o tu lapicero para poder intentar resolver los problemas que yo voy a hacer. ¿Está bien? Recuerda que si puedes resolver un problema, le pones pausa e intenta resolver y practica tú, por favor. ¿Está bien? Entonces ahora pasamos aquí a los problemas. Problemas. Entonces vamos a pasar al problema número 1. ¿Qué me dice? Tengo aquí A sobre B es igual a C sobre D y eso va a ser igual a 3/4. ¿Está bien? Me dice calcula A más C dividido entre B más D. Esto a su vez sumado nuevamente a A más C dividido entre B más D. ¿Está bien? Entonces, para hacer la resolución de esta pregunta hay que ponernos a pensar y acordarnos de la teoría. Entonces, ¿qué es lo que me pide aquí? A más C sobre B más D y aquí tengo A más C sobre B más D y al final tengo que sumarlos. Entonces, hay que recordarnos de la propiedad 1 que tenemos aquí. Cuando yo tengo fracciones equivalentes, ¿está bien? Y se suman los numeradores, como en este caso numeradores sabemos aquí, A más C dividido entre la suma de B más D, esto es igual al K. Entonces hay que tener en cuenta este detalle, primera propiedad, ¿correcto? Entonces aquí, al ir aquí al problema, tengo A sobre B y C sobre D. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Suma A más C y B más D. Entonces esto es propiedad. Esto aquí equivale, vale al K. Pero en este problema, ¿quién sería el K? Sería esto. Entonces lo primero que tú tienes que identificar quién es el K. El K, como aquí te había explicado, era un número. ¿Está bien? Era un número. Aquí vemos que el número era 2. Está bien, pero aquí es una fracción, profe. ¿Así también va a ser un K? Sí. El K puede ser un número natural o puede ser una fracción. Está bien, entonces en este caso siempre va a ser el que estás, en este caso el número, todo esto. Profe, ¿solamente podría ser el 3? No. ¿El 4? No, tiene que ser los dos, en este caso que sería 3/4. Ojo con esto. Entonces aquí este sería el K. Entonces tú sabes que si yo sumo A más C sobre B más D, esto me sigue dando el K. Entonces este que está encerrado de color rojo valdría 3/4. Luego a eso le tengo que sumar nuevamente esto, que sabemos que el valor de esto también es 3/4. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumarlo. Y como son fracciones homogéneas, en este caso los pongo en un solo denominador y sumo lo de arriba. 3 más 3, ¿está bien? Y el resultado de esto sería 3 más 3 sería 6 entre 4. Y aquí puedes sacar incluso mitad. Mitad 3, mitad 2. Entonces la respuesta a esto me saldría 3 medios. ¿Está bien? Entonces esa es para la pregunta número 1. Entonces te voy a dejar aquí un enunciado de la pregunta número 2 y quiero que tú lo intentes. Le pones pausa y lo resuelves. Sería A sobre B es igual a C sobre D. Y eso es igual a 5 séptimos. ¿Está bien? Me pide calcula A más C sobre B más D. Y esto a su vez A más C sobre B más D. ¿Te das cuenta que me pide lo mismo, cierto? Entonces, al ojo. Ponle pausa e intenta resolverlo tú. ¿Está bien? Facilito, facilito, por favor. Ya lo hiciste muy bien. Entonces, nos fijamos que esto, ¿está bien? Es propiedad. A más C sobre B más D. Y esto sigue siendo el K. Entonces, tú tienes que fijarte quién es el K. En este caso sería este. Entonces, esto va a valer 5 séptimos. Más, nuevamente lo mismo, que va a valer 5 séptimos. Como son fracciones homogéneas, sumo lo de arriba, sería 5 más 5, 10, y abajo sería 7. Y simplemente esa sería la respuesta. ¿Está bien? Fácil y sencillo, ¿correcto? Entonces, de esta forma ya empezamos, como dice, a calentar, a resolver estos problemas. ¿Correcto? Entonces, ahora pasamos al siguiente pizarrón, que sería el problema número 3. En el problema número 3 me dice... A ver, vamos a bajar un poquito esto aquí para que se pueda escuchar mejor. Entonces, la pregunta número 3 me dice A sobre B es igual a C sobre D y eso es igual a su vez 3/5, ¿correcto? Esto de aquí es lo que me da de dato y me dice calcula
Miren, calcula E, que esto es 2A más C. Recuerda que esta es la letra A, ¿ya? Sería 2A dividido entre 2B más D. Entonces tengo este problema e inténtalo resolver tú. Si lo puedes, si estás en la capacidad de resolver, ponle pausa e intenta resolver. Y si no, mira cómo lo resuelvo. Entonces este es el enunciado. Y aquí me dice 2A más C dividido entre 2B más D. Entonces tú dirás, bueno, aquí está el 2. ¿Simplifico, profe? No, ni se te ocurra simplificar por si acaso, porque aquí hay una suma. Se simplificaría si aquí fuera una multiplicación, ahí recién, pero no. En este caso hay una suma y no se puede simplificar, así que cuidado con eso. Entonces, ¿qué podría hacer, profesor? ¿Cómo hago? Aquí veo 2 y aquí no hay nada. Entonces, lo que tú vas a hacer es crear un artificio para darle la forma que está aquí. ¿Se ve? Aquí. Entonces, ¿cómo se hace eso, profesor? Bueno, presta atención. Yo lo que voy a hacer, como al A está multiplicado por 2 y al B está multiplicado por 2, lo que voy a hacer es crear un artificio. ¿Y dónde, profesor? Aquí. Entonces, como veo que el A está multiplicado por 2, yo convenientemente, astutamente e inteligentemente voy a multiplicar por 2 aquí y para que no se altere divido entre 2. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hace eso? Porque lo estoy haciendo convenientemente, porque aquí veo el 2 acompañado y veo, mira aquí, el A tiene el 2, el B tiene el 2 y aquí tiene el 2. Voilà. Está bien, ya se está apareciendo. Pero, profe, ¿eso no altera el problema? No, porque como estoy multiplicando arriba y abajo, yo lo puedo simplificar, se va y queda A sobre B. No afecta en nada. Entonces, por eso, a eso se le conoce como artificio. ¿Está bien? Es como una ilusión, ¿correcto? Pero que no afecta en nada. Es como un sueño. ¿Está bien? En tu sueño te puedes morir, pero al momento de despertar fue un sueño, una ilusión, un artificio. Entonces, lo que acabo de hacer es crear un artificio de tal manera que quede así. Entonces, al momento de yo poder transcribir nuevamente esto aquí abajo, te vas a dar cuenta que 2 por A sería 2A dividido entre 2B. Esto es igual a C sobre D y esto es igual a 3/5. Entonces, si te das cuenta, es como una nueva serie geométrica, entre comillas. Sigue siendo la misma, pero es como si fuera una nueva serie. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice las propiedades? Es que si yo sumo este que está acá más este, dividido entre la suma de abajo, me sigue dando el K. Entonces, eso es lo que voy a hacer. En este caso, esto es todo como si fuera uno solo. Y esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo 2A más C? Estoy sumando los numeradores. Dividido entre la suma de los denominadores sería 2B más D. ¿Y qué me dice la propiedad cuando sumo lo de arriba y lo divido entre la suma de abajo? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que si sumo lo de arriba y divido entre la suma de abajo, me sigue dando el mismo K. Entonces, por ende, esto va a ser el mismo K. ¿Y quién es el K? Es este que está aquí, 3/5. Y mira, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Que esto es justamente lo que me piden calcular. ¿Está bien? Entonces, por ende, al ojo, esto es igual a 3/5. Y eso, señores, sería la respuesta para esta pregunta. ¿Está bien? Entonces, cada vez que aquí arriba lo veas multiplicado por un número y abajo también, entonces, ya sabes, sospechoso. ¿Qué es lo que hago? Artificio. ¿Está bien? Entonces, de una. Entonces, ya te expliqué este modelo y ya para el siguiente problema, que voy a copiar aquí el enunciado, ya lo tienes que hacer solito. De todas maneras lo voy a resolver yo, pero si quieres practicar, inténtalo tú, por favor. Está bien, ponle pausa e inténtalo tú. Entonces sería aquí A sobre B. Esto es igual a C sobre D. Esto es igual a 1/9. Y te dice aquí calcula la letra E. Esto es igual a 3A menos C dividido entre 3A, no, perdón, entre 3B menos D. ¿Está bien? Me piden calcular eso. Entonces, ves el número 3 arriba y ves el número 3 abajo. Sospechoso, ¿no? Entonces, ponle pausa a este problema e intenta resolverlo tú. ¿Está bien? Ponle pausa e inténtalo, por favor.
¿Ya lo resolviste? Muy bien. Perfecto. Espero que te haya salido la respuesta. ¿Correcto? Entonces vamos a comprobar qué es lo que te sale. Entonces, para poder resolver este problema, porque ya me imagino que ya lo hiciste, vamos a fijarnos aquí en qué es lo que me pide. ¿Se ven? 3A, 3B. Sospechoso. 3 arriba, 3 abajo. ¿Qué es lo que hago? Artificio. Entonces aquí, al A y al B. Entonces al A y abajo para que no se altere, 3. Te das cuenta que multiplico arriba y abajo para que no se altere. Eso se conoce como artificio. Y hay que recordar que el K, en este caso, sería un noveno. ¿Está bien? Entonces aquí le coloco el K. Entonces esto lo vuelvo a transcribir abajo. Sería 3 por A, sería 3A sobre 3B. Eso es igual a C sobre D. Y eso es igual a un noveno, que sería el nuevo, el K. Entonces, ¿qué me dice con respecto acá a una resta? Según la propiedad, la resta de los numeradores, en este caso A y C, dividido entre la resta de los denominadores, sigue siendo el K. Entonces, por ende, aquí en mi problema, si yo los resto, estos que están aquí, 3A menos C, o sea, los numeradores, los divido entre la resta de abajo, sería 3B menos D. Esto me dice, según la propiedad, que sigue siendo el K. ¿Pero quién es el K? Sería un noveno. ¿Está bien? Entonces, justamente lo que está aquí, esto es lo que me pide. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta al ojo? La respuesta sería un noveno. ¿Correcto? Es fácil, sencillo, pero tienes que conocer las propiedades, tienes que saber por qué. Entonces, al momento de resolver, quiero que me expliques precisamente cómo lo demuestras, porque fácil dice, no, profe, es un noveno. Ya está, no. La idea es que no simplemente me ya un noveno. Tienes que explicarme por qué, así como yo te estoy explicando pasito a pasito el por qué, demostrando cada cosa que yo hago, porque la matemática es así, tienes que saber demostrar. Quiero que me lo expliques de esta manera, ¿correcto? Entonces, esa va a ser tu tarea, practica las veces que sea necesario, aplicando las propiedades. Entonces, ahora pasamos al problema número 5. El problema número 5, ¿qué me dice? A ver, me dice, me da de dato aquí A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F. Ese es igual a 2/3. ¿Correcto? Eso me da de dato y me dice calcula E. La letra es A más C más E, y acá me dice B más D más F. ¿Está bien? Entonces, si te acuerdas de la propiedad, esto sale al ojo. Ya me estoy quedando sin voz. Pero no importa, aquí sigo dictando la clase. Me pide calcular A más C dividido entre B más D más F. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me lo da aquí, por ejemplo, aquí está. Me dio ejemplo con dos números, pero también te dije que se podía sumar los 3 de arriba, dividido entre la suma de los 3 de abajo, o puede ser la suma de los 4 de arriba dividido entre la suma de los 4 de abajo. Entonces, eso va a depender de la cantidad de series geométricas que tú tengas. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta este detalle, nos damos cuenta que sigue siendo, ¿qué cosa? El mismo K. ¿Está bien? Aquí lo voy a colocar bien porque no se nota bien. Sigue siendo, por mi caso salió mal. Sigue siendo el mismo K. ¿Está bien? Entonces, en este caso, justamente me dice A más C, está sumando de arriba y divide entre la suma de abajo. Esto me dice que sigue dando el mismo K. ¿Y quién es el K? Sería K. Entonces, en este caso sería 2/3. Y la respuesta sería esto. ¿Está bien? Precisamente con la demostración que ya te hice a lo largo de estos problemas. ¿Correcto? Fácil y sencillo. Parece tranca, pero solamente es propiedad. Ahora pasamos a la pregunta número 6 y vamos a ver si aquí también la tienes. Tenemos aquí A sobre B es igual a C sobre D. Esto es igual a E sobre F. Y esto es igual a 4/5. Entonces, al ojo, ¿cuál es el K? Ya tú debes saber, 4/5, ¿correcto? Y me dice, calcula
la letra E, que es igual a 2A más 3C más E dividido entre 2B más 3D más F. ¿Está bien? Me pide calcular eso, que está ahí. ¿Y cómo lo resuelvo, profesor? Ponle pausa e intenta resolver tú, por favor. ¿Por qué te digo esto? Porque ya te expliqué un problema parecido. ¿Cuál, profesor? Si todavía no he visto uno parecido. Sí, lo estás viendo aquí, en el problema 3 y en el problema 4. ¿Por qué? Porque aquí me dan normales las fracciones y aquí veo que está multiplicado 2 arriba, 2 abajo. Aquí 3 arriba y 3 abajo. Entonces, sospechoso, ¿no? Entonces ponle pausa e intenta resolverlo tú. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, entonces vamos a comprobar las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi estimado o mi estimada, muy bien, artificio, perfecto, excelente. Si pensaste lo mismo, muy bien. Entonces, vamos a hacer artificio. Entonces, a la letra A y a la letra B, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? Le voy a crear el artificio multiplicado por 2, ¿está bien? Entonces, por 2 arriba, por 2 abajo. Aquí más veo al C y al D, que en este caso está multiplicado por 3 arriba y por 3 abajo, ¿está bien? Recuerda que aquí hay una división y se simplifica y no pasa nada. Entonces esto lo voy a transcribir aquí abajo para que te des cuenta que sería de la siguiente manera. Sería 2A sobre 2B es igual a 3C dividido entre 3D. Eso es igual a su vez a E sobre F. Y esto es igual a 4/5. Está bien, entonces lo que nos percatamos, pero voy a poner muy bien el igual. Sería igual, igual. Entonces te das cuenta que estos números están aquí, los de arriba. Y se va a cumplir lo mismo que vemos aquí. Como ya tengo las nuevas fracciones aquí, si yo sumo los numeradores, como en este caso, y divido entre los denominadores, la suma me sigue dando el mismo K. Entonces si te das cuenta, si sumo lo mismo de arriba sería lo que está aquí. Dividido entre la suma de estos tres también sería lo que está aquí. Entonces por ende va a seguir dando el mismo K. Entonces si comprobaste, si tuviste la idea de que sale 4/5 tal como sale aquí, muy bien, correcto. Entonces hasta aquí vamos bien, vamos resolviendo los problemas sencillo, utilizando propiedades, las propiedades que te acabo de explicar. Recuerda que si estás así más o menos en duda, vuelve a ver el video, retrocede la clase. Recuerda que esta clase es importante, mirar toda la clase. ¿Por qué? Porque así de esta manera ustedes van a practicar, van a poder empaparse de este tema. ¿Está bien? Recuerda que es importante manejar todo esto para poder seguir avanzando, porque el tema que sigue siendo razón de proporciones, ya es un poco más nivel, donde en cierta manera va a requerir que sepas al revés y derecho esta parte y del tema anterior también. ¿Correcto? Entonces ahora pasamos al problema número 7. ¿Qué me dice? Problema número 7 me dice A sobre B es igual a C sobre D y eso es igual a 4/9. Y me dice calcula A por C dividido entre B por D. ¿Está bien? Muy bien calcular eso. Esto se llama la letra E. Entonces aquí ahora me da multiplicación, que es muy diferente a comparación que aquí había una suma. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo, profesor? Hay que recordar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Regresando aquí, en la propiedad, ¿dónde está? Aquí está, me dice que cuando yo tengo las fracciones equivalentes, si yo multiplico los de arriba y divido entre la multiplicación de abajo, esto va a ser igual al K elevado dependiendo de la cantidad de fracciones. En este caso, como estoy multiplicando dos fracciones, por ende va a ser multiplicado al cuadrado. Si fuera 3, sería al cubo, y así sucesivamente. Entonces, para poder resolver este problema, yo me fijo que aquí está dos números, A, C y B y D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, al momento de multiplicar estos dos, me dice que esto es igual al K elevado al cuadrado. Entonces, A por C, B por D es igual al K al cuadrado. Pero ¿cuánto vale K? Sería
4 novenos elevado al cuadrado, porque recuerda que esto sería el K, ¿correcto? Entonces lo que estás haciendo es aplicar precisamente la propiedad. Esta multiplicación es igual al K al cuadrado. Es lo mismo que he copiado aquí, pero esto no tenemos porque me pide calcular. ¿Qué tenemos? Tenemos el K. Entonces, por ende, eso es lo que calculamos. Entonces, A por C sobre B por D sería igual. Recuerda que el cuadrado afecta tanto al 4 y al 9. 4 al cuadrado sería 16 y 9 al cuadrado sería... ¿Cuánto sería? 81. ¿Está bien? 4 al cuadrado 16 y 9 al cuadrado 81. Y eso sería la respuesta para la pregunta número 7. Fácil y sencillo aplicando propiedades. ¿Correcto? Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Hicimos la pregunta 7, ahora pasamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8, ¿qué es lo que me dice? Es parecido a la 7. Entonces, de todas maneras, lo voy a hacer para que tú lo practiques. Sería A sobre C es igual... No, perdón, acá sería A sobre B. Acá sería C sobre D. Y eso sería igual a 1 medio. Y me pide calcular E es igual a A por C dividido entre B por D. ¿Está bien? Fácil y sencillo. Multiplícalo. Perdón, aquí calcúlalo. Ponle pausa e intenta resolverlo tú, por favor, porque este problema es igualito e idéntico al problema anterior. ¿Está bien? Entonces, vemos aquí que es A por C, B por D. ¿Está bien? ¿Ya lo resolviste? Muy bien, vamos a comprobar. Entonces, como es una multiplicación, lo que tengo que hacer es fijarme cuántas fracciones son involucradas. 1 y 2. Entonces, por ende, sería K elevado al cuadrado, porque son 2. Entonces, por ende, yo me fijo que este es el K. Entonces, por ende, E va a ser igual a A por C dividido entre B por D. Y eso sería K al cuadrado, que sería 1 medio, porque eso es lo que vale K, elevado al cuadrado. Entonces, por ende, el cuadrado afecta al 1, que sería 1 al cuadrado, 1. Afecta al 2. 2 al cuadrado sería 4. Y esto, señores, sería la respuesta para esta pregunta número 8. Luego paso a la pregunta número 9. En este caso, se parece bastante también a lo que te acabo de explicar, pero aquí hay un detalle y espero que te des cuenta. En el problema número 9, así que ojo con esto, por favor, atento a lo que voy a escribir. Sería A sobre B. Aquí sería B sobre C. Y eso es igual a 2/3. Y me dice, calcula la letra E, que es igual a A sobre C. A ver, piensa, por favor, cabecita, piensa, ¿cómo resolverías este problema? ¿Está bien? Entonces, ponle pausa e intenta resolverlo tú. ¿Está bien? Piénsalo. Ha cambiado un poquito, pero es la misma forma que se resuelve. ¿Está bien? Entonces, ¿ya lo resolviste? Muy bien, perfecto, te felicito. Y si no, acompáñame a ver esta hermosa historia. Entonces, en la pregunta número 9, me dice calcula A sobre C. Entonces, te pones a pensar y aquí ves un detalle interesante. Por ejemplo, aquí vemos A, B, C y D. Pero aquí vemos A, B y se vuelve a repetir el B y el C. ¿Te acuerdas precisamente del tema anterior? Aquí ahora aquí se está repitiendo el B. ¿Sabe? Entonces aquí tiene la forma de una razón geométrica continua, porque hemos estado trabajando con razones geométricas discretas, donde todos eran diferentes. Pero ahora, ¿qué cosa estamos viendo? Una continua, ¿cierto? Si has llevado la clase anterior, te habrás dado cuenta. ¿Está bien? Así que, por ende, es importante ver las clases. Es importante. Así que espero que sepas al momento de llegar a este momento. ¿Correcto? Entonces, ahora tenemos aquí la pregunta número 9, que para poder calcular A sobre C, ¿qué tengo que hacer? Como veo aquí continua y va a ser una multiplicación sospechosa, entonces lo más probable es que se puede simplificar. Entonces, y acá veo A entre C, sería este y este. ¿Cómo los combino? Ni siquiera es acá. Entonces, lo que tengo que hacer es lo mismo que hice aquí. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué A por C, ¿está bien? Dividido entre B por D. Entonces, es lo mismo que voy a hacer aquí. Voy a multiplicar lo de arriba, que sería A por B, dividido entre lo de abajo, B por C. Y esto, ¿qué te dice la propiedad? Cuando haces ese tipo de multiplicación, el K se eleva al cuadrado, ¿cierto?
Entonces en este caso acá sería 2/3. Pero lo que yo me percato es que como ahora sí hay una multiplicación, ahora sí se puede simplificar. ¿Está bien? No como por ahí me dijeron, profe, en este caso, por ejemplo, aquí, acá, profe, se va el 2. No, no se puede ir porque aquí hay una suma. ¿Está bien? No se puede. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación. ¿Está bien? Multiplicación y división. Recuerda que son opuestos, entonces ahí sí pueden congeniar con el tema de simplificar, porque aquí estás multiplicando y abajo hay una división. Entonces, por ende, sí pueden congeniar, pero una multiplicación con una suma, no. ¿Está bien? Recuerda, multiplicación, bueno, aquí hay una suma y aquí hay una división, entonces no tienen relación alguna. ¿Está bien? No son opuestos ni nada. Al cambio aquí sí. ¿Está bien? Multiplicación y división. Entonces aquí se va a la B, me quedaría 1, A por 1 sería A, dividido entre 1 por C sería C, y eso es igual a K al cuadrado. Pero ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? Vale 2/3, muy bien, esto sería K. Pero elevado al cuadrado sería 2/3 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Perfecto. Y justamente AC es lo que me piden calcular. Mira, curioso. Entonces, cuando veas este tipo de problemas A entre el otro extremo, porque este es el extremo que está por allá y este es el extremo que está por allá, si ves la división entre ellos y acá ves que hay una continua, entonces lo más probable es que se cumpla lo que estoy haciendo. ¿Saben? Entonces simplemente multiplicas y finalmente se va a simplificar y va a salir A entre C. Entonces aquí el K sería 2/3 elevado al cuadrado. Entonces ponemos acá A sobre C, ese es igual, recuerda que el cuadrado afecta al 2, que sería 2 al cuadrado, 4, y afecta al 3. 3 al cuadrado sería 9. ¿Está bien? Entonces esto sería la respuesta para esta pregunta, porque eso es precisamente lo que me pide. ¿Correcto? Entonces ahora pasamos a la pregunta número 10. ¿Qué me dice la pregunta número 10? Me dice A sobre B es igual a... Perdón, el igual está mal. A sobre B es igual a B sobre C. Esto a su vez es igual a C sobre D. Y esto es igual a 3/4. ¿Te diste cuenta del detalle? Ojalá que sí. ¿Y qué es lo que me piden? Calcula la letra E, que es igual a A sobre D. Entonces, este problema es un regalo de Dios. ¿Está bien? Porque se parece a quién? A la pregunta número 9. ¿Por qué? Uno, porque ya te das cuenta, mira, A sobre D. Está bien chiquitito, pero te das cuenta que es el A. Y D, el extremo que está por allá, que es el A, y el extremo que está por acá, que sería el D. Se están dividiendo, sospechoso, ¿no? Y aparte, otro también te das cuenta, mira, B se repite y el C se repite. Entonces, ¿qué cosas son? Continuas. Entonces, lo más probable es que se vaya a ir estas letras y me quede el A y el D. ¿Está bien? Entonces, ponle pausa e inténtalo tú, por favor. Sí, tú la que me está mirando o el que me está mirando. Así que, por favor, inténtalo. ¿Ya? ¿Ya lo resolviste? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué aplicamos? También multiplicación. Hacemos lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicarlo de arriba. Sería A por B por C. A por B por C. Y lo voy a dividir entre la multiplicación de esos mismos tres. ¿Está bien? En este caso sería B por C por D. Sería B por C por D. Y como multipliqué, recuerda que el K es elevado al cubo. ¿Por qué, profesor? Porque 1, 2, 3. Involucré a 3 fracciones. Y recuerda que el K es este que está aquí. ¿Está bien? En este caso 3/4. Está bien. El K es 3/4. Entonces, por ende, aquí nos damos cuenta que al hacer esta forma, se va el B, me quedaría 1 y 1. Se va el C, también me quedaría 1 y 1. A por 1 me quedaría A. 1 por D, me quedaría D. Y eso es igual a K elevado al cubo. Pero ¿cuánto vale K? Vale 3/4 y todo eso elevado al cubo. Y justamente A sobre D es lo que me piden calcular. Entonces A sobre D sería igual 3 al cubo, ¿está bien? Y abajo sería 4 al cubo. Entonces la resolución de este problema sería 3 por 3 por 3, sería 3 por 3, 9, 9 por 3 sería 27. Y abajo sería 4 por 4, 16, 16 por 4 sería 64. ¿Está bien? Y esa sería la respuesta para esta pregunta número 10. ¿Está bien? Entonces ha sido una pregunta sencilla, está bien, fácil de poder resolver. Recuerda que esto es cuestión de práctica, ¿correcto?
Entonces, hasta aquí voy a terminar la clase del día de hoy. Es un tema bastante sencillo. Es cuestión de solamente practicar, ver la teoría, ¿está bien? Mi recomendación, está bien, el consejo para esta clase, ya sabes muy bien, que es copiar los enunciados por tu propia cuenta, ¿está bien? Si este video lo estás viendo con tu papá, este mensaje va para ti, papá, ponle a tu hijo que se copie todos los enunciados, ¿correcto? Lo copie en un cuaderno y lo intente resolver él mismo. Si ha visto el video, vio cómo resolvió, que lo vuelva a intentar, ¿está bien? Porque el truco es volver a resolver los problemas que hayas visto, ¿está bien? Volver a resolver para que se te quede aquí. Y si lo estás viendo solo, tú como chico, ¿está bien? De secundaria, ya debes tener la responsabilidad de estudiar. Porque recuerda, secundaria se va rapidito, ¿está bien? Y ya vas a estar en la calle y vas a tener que pensar en la universidad, instituto o cualquier instituto superior o educación superior que tú debas llevar. Entonces, esto es básico para que tú, en cierta manera, tu mente empiece a trabajar. Pero tú dirás, bueno, yo no voy a utilizar matemática en un futuro, pero sí el cerebro, ¿está bien? Entonces, es importante, así como algunos hacen ejercicios para tener buenos músculos, el cerebro es un músculo donde se ejercita resolviendo ese tipo de problemas. Tal vez no lo utilices siempre, pero te ayuda a que tu mente sea más raciocinio, que tenga la capacidad de pensar. ¿Está bien? Entonces es importante, por favor. Así que muchas gracias a todos por su atención. Mi nombre es Joel Guamaní, así que conmigo será hasta una próxima clase. Hasta luego.